A este punto, como Colegio Médico de Chile, nos hemos puesto desde el primer día de esta pandemia a disposición del gobierno, pues sabemos que este es un desafío grande y debemos enfrentarlos unidos. Ese es el llamado que le hemos hecho a todo el país. Lamentablemente, tras 5 días de la reunión que mantuve con el presidente de la República, donde reiteramos nuestra disposición de colaborar, no hemos tenido respuesta. Nuestra comunidad médica está preocupada, pues ve que estamos desaprovechando una ventana de oportunidad única. Lamentablemente contamos con muy poca información para colaborar con el gobierno y los datos aportados a la fecha son incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena. La estrategia que ha tomado el gobierno de diagnosticar para contener la expansión de COVID-19 es imposible de implementar a la fecha, porque nuestros médicos que se encuentran a lo largo de toda la red asistencial nos han informado que existen problemas relevantes en la saturación de la capacidad diagnóstica y no se están aplicando los protocolos mandatados por la autoridad sanitaria, no por desacato, sino por problemas en su implementación. Es urgente ampliar la capacidad de testeo y mejorar la organización de la red asistencial. Es por esto que como Colegio Médico hoy le exigimos a las principales autoridades de nuestro país transparencia inmediata de todos los datos que hemos solicitado de forma reiterada, no solo para el Colegio Médico, sino para toda la comunidad científica que espera colaborar con este desafío sanitario. Participar en la estrategia nacional, convocando al resto de los actores que nos van a garantizar una efectiva respuesta de la red. Debido al fracaso de esta estrategia, resulta imprescindible el cierre total de la región metropolitana el día de hoy, manteniendo el funcionamiento de servicios básicos, su abastecimiento y distribución. Le pido a toda la ciudadanía, a todas las personas que quieren colaborar en esta crisis, a quedarse en sus casas, a no irse a la playa, a no movilizarse entre regiones y reforzar las medidas que nuestro colegio, la autoridad y la comunidad científica ha recomendado. La solidaridad y cooperación entre nosotros es la única manera de afrontar esta crisis. Y reitero el llamado de unidad y de enfrentar en conjunto la pandemia COVID-19. Presidenta, ¿cómo está actualmente la curva de contagio? Por ejemplo, ¿cómo lo evalúan? Hablamos de eso durante la semana, dijo que hoy día era un día crucial para ver si esto se mantenía o seguía demasiado elevada y vamos a mal pronóstico. Bastante similar a lo que nosotros esperábamos, comprendiendo que los datos tienen un problema justamente con el cuello de botella, con la confirmación de la PCR que tenemos. Es por eso que nosotros desconocemos el modelo que mantiene el gobierno, desconocemos también el plan a implementar y solicitamos, más que eso exigimos, conocer efectivamente, sobre todo considerando que nuestros equipos de salud van a ser la primera línea en enfrentar en esta emergencia sanitaria. Quisiera preguntarle por el rol del ministro Mañalich en esta coordinación interministerial, cómo la evalúan, si al final es una piedra de tope quizás para acceder a más información o lograr que se tomen otras medidas. Es necesario a estas alturas que el presidente tome las riendas de esta emergencia sanitaria. ¿No el ministro Mañalich? Creo que el presidente tiene que considerar, y es por eso que espero pueda tomar justamente las recomendaciones del Colegio Médico y poder cotejar la información que él maneja y nosotros poder aportarle elementos de cómo ésta se ha implementado, de los números que ha presentado el ministro para poder avanzar. Si le va mal al gobierno, si le va mal al presidente, nos va mal a todos. Y si ahora quizás esto de las aduanas sanitarias podría ser una medida insuficiente, a su parecer, podría ser quizás
¿Algo que no sea debilidad para tratar de frenar el contagio? Yo hago el llamado a la ciudadanía a comprender que este es un virus que no podemos mirar, que muchos de nosotros podemos estar contagiados y no saberlo. Es por eso que tenemos que actuar como tales. Y si nosotros nos trasladamos entre regiones, podemos terminar siendo, entre comillas, vectores y colaborando con la diseminación de este virus. Para poder montar la estrategia de diagnosticar y contener, necesitamos días. Pero también necesitamos el trabajo colaborativo. Si no, es imposible. Somos nosotros, el equipo de salud, el que implementa los protocolos ministeriales. Y el nivel de coordinación a nivel regional ha sido débil y tenemos que reforzarlo. No queremos echarle la culpa al gobierno, queremos colaborar con el gobierno, pero pasados los días creo que no podemos seguir esperando que el presidente de la República tome nuestras recomendaciones, y por eso el llamado a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones, a quedarse en la casa. Han ido aumentando los casos, tal cual como ha ocurrido en todos los otros países. La sobrecarga sanitaria no va a ser hoy día, pero si hoy día logramos contener y aplanar esta curva, puede que no tengamos que sobreexponer a la ciudadanía y a los equipos de salud a un riesgo innecesario. Presidenta, ¿por qué crees que se niega el gobierno a declarar no una cuarentena, porque dicen que estamos mal hablando de cuarentena, pero un confinamiento, un cierre de ciudades? ¿Qué sería la explicación concreta? Desconozco, yo sospecho que el presidente no tiene todos los elementos y creo que es necesario que él los tenga. Es por eso que como Colegio Médico de Chile queremos entregarlos, y mientras se fortalece la estrategia gubernamental, hacer un llamado particularmente en la región metropolitana, pues los pocos datos que hemos visto es justamente en la región metropolitana donde se concentran la gran mayoría de los casos y en donde no hemos podido lograr contenerla, y esta sigue aumentando progresivamente. Quisiera preguntar respecto de lo mismo. Hay alcaldes de todo el país que hoy día están solicitándole al gobierno que decrete cuarentenas. Es el concepto que están usando el ministro Mañalich. Creo que todos entendemos a lo que se refiere, más que una cosa de nomenclatura como quiso. Pero es preciso hacer esta cuarentena, y sirve por lo mismo. Tú decías el cierre de la región metropolitana al menos. ¿Se refiere a que no haya movimiento en regiones o a que hagamos una cuarentena en la región metropolitana? Un cierre total de la región metropolitana, solamente manteniendo los servicios básicos. Yo creo que la ciudadanía de la región metropolitana va a comprender que esto es para darnos más tiempo para fortalecer la capacidad diagnóstica, tener más capacidad de testeo, pero no seguir diseminando en el momento, porque si no, esto es como llaves. Es muy difícil cerrar esas llaves a posterior, pero si mantenemos conglomerados pequeños que podamos ir apagando, esto no se nos va a incendiar. En el mismo sentido, me imagino que los alcaldes les ocurre la misma falta de información que tenemos nosotros. Tuvimos ayer acceso a más de 120 datos que ellos sí habían podido investigar más a profundidad, donde se mostraba parte de este funcionamiento en conglomerado. Es por eso que si pudiéramos tener acceso a más información, pudiéramos entender las medidas que está tomando el gobierno, pero hasta la fecha, y sobre todo porque gran parte de esas medidas las implementamos nosotros mismos, creemos que no van por el camino correcto. ¿Qué datos o qué información es esa que no les han querido de alguna manera entregar, o qué les dicen? ¿Por qué no se las pasan? Yo sospecho que no la tienen. Estas son investigaciones epidemiológicas que permiten saber dónde estuvieron esas personas, si son partes, son familiares, son contactos, o era alguien que no tenía nada que ver con ninguno de los grupos o conglomerados que existen en la región metropolitana o en el país, de dónde se trasladaron, de dónde vienen. Eso permite ir creando un mapa de cómo se ha comportado el virus, y es uno de los elementos fundamentales. Si uno no tiene esos datos para tomar definiciones, está especulando. Entiendo que si el gobierno no tiene esos datos, tenga que tomar definiciones, pero nosotros le planteamos que se ponga en el escenario menos favorable,
y no con la omnipotencia que se ha planteado en los medios de que tiene todo absolutamente controlado. Doctora, hay una crisis de realizan en cuanto a las medidas que el gobierno ha tomado ahora. Si sigue todo igual o como lo ha manejado el gobierno en esta situación, ¿cuál es la predicción que ustedes hacen en un corto medio plazo? Nosotros hemos mostrado lo que ha ocurrido también en otros países. Lamentablemente este es un virus muy contagioso que si uno no toma medidas estrictas, sigue aumentando dentro de la ciudadanía hasta que podamos ir logrando apagar todos estos focos o por lo menos contenerlos. Nuestra gran preocupación es la saturación de la red sanitaria, particularmente de las camas de mayor complejidad. Eso ha pasado en todos los países del mundo, pero el nivel de saturación obviamente plantea peores resultados para la ciudadanía y eso se puede hacer acciones ahora. Podemos conversar y lo más probable es que todas estas medidas van a ser evidentes en abril, pero hoy día hay días preciosos para intentar contenerlo y nosotros no estamos dispuestos a que se desaproveche esta oportunidad. ¿Han hablado con Fuerzas Armadas para poder hacer algo conjunto, por ejemplo, y ya está la medida de estado de excepción? Hemos tenido conversaciones, pero creo que es el presidente justamente el que tiene que coordinar, más que tener mandos paralelos de funcionamiento a nivel territorial. ¿No lo ha hecho? ¿Él no lo ha hecho también? Yo creo que han faltado medidas y me imagino que al presidente le faltan antecedentes y diálogo en torno a las acciones, por eso creo muy necesario poder participar, no solo nosotros como colegio, sino que justamente distintos expertos y técnicos para que puedan directamente con él tomar algunas determinaciones que permitan mejorar la implementación del plan que se está llevando a cabo. Doctora, hay una obvia desconfianza de la población con respecto a las autoridades y a las contradicciones y a la forma en que se está manejando esto. Usted misma, según tiene más credibilidad que el ministro de Salud. En estos casos no es importante esta confianza de la población en sus autoridades para que se lleven a cabo medidas eficaces. De todas maneras, uno de los pilares del enfrentamiento de la pandemia es una comunicación estratégica, una comunicación de riesgo, también recuperar la confianza de la ciudadanía y nosotros le hemos ofrecido al gobierno todo nuestro potencial para poder explicarle las medidas y las etapas, tranquilizar justamente también cuando empecemos a ver distintas respuestas, porque esto requiere mucho orden, mucha disciplina, y por eso mismo nos hemos reunido con los partidos políticos, con los movimientos sociales, para evidenciar de que esto efectivamente requiere medidas complejas como el distanciamiento social. Doctora, plantea que la estrategia del diagnóstico del gobierno es imposible de implementar. ¿Eso significa que podríamos tener muchos más casos de los contabilizados oficialmente? Eso ocurre siempre entre los casos verdaderos y los casos reales, pero nuestra intención como comunidad médica es intentar contener al máximo los casos que existen en el país, obviamente dejar de ingresar nuevos casos, porque eso nos puede permitir contener sin saturar la capacidad de nuestras camas críticas. Siempre vamos a tener pacientes que requieran y que evolucionen gravemente, pero los peores resultados son cuando esta capacidad se ve muy sobrepasada. Por eso nuestro esfuerzo es aplanar la curva, capacitar a las personas y también obviamente aumentar la capacidad de testeo y organizarla mejor en las redes, no incorporarla dentro de los propios servicios de urgencia, sino que tal como han ocurrido en otros países, implementar tomas distantes con protección de las personas, particularmente que van a tomar las muestras en esos pacientes. ¿Y qué pasa hoy día con otro tema que también le preocupa a los alcaldes, particularmente lo de las vacunas? ¿Usted cree que ha habido también un desorden de la organización en cómo distribuirlas para que lleguen a todas las comunas? Este, por ejemplo, es un problema logístico donde podríamos colaborar nosotros, los distintos estudiantes de medicina que tras la polémica están muy interesados en reivindicarse, como también distintos otros estudiantes de la salud para poder hacer cuadrillas o poder tener algún tipo de enfrentamiento que permita no tener aglomeraciones. Todos tenemos, y reitero, el ánimo de colaborar con el gobierno.
tenemos hasta fines de abril para poder proceder con las vacunas, podemos organizar mejor una estrategia sin justamente que la población tenga angustia ni preocupación por las largas filas que ha tenido que realizar. Y el tema de la distribución de las vacunas, porque los alcaldes dicen que no hay vacunas, que las van a buscar a los centros, no hay. Hay en total 8 millones de vacunas disponibles. Estos son los datos que ha entregado el Ministerio de Salud. Quizás hay algún desfase por el tema de los elementos de protección personal que se han tenido que acelerar la distribución, que justamente ha retrasado. Yo desconozco, todos esos son datos que es importante quizás dialogar más directamente justamente con actores tan relevantes como los alcaldes, que siempre también están muy interesados de colaborar con el gobierno. ¿Puede explicarnos la capacidad actual de camas de pacientes críticos que hay, entendiendo los hospitalizados que hay hasta el día de hoy, y cómo el ministro también fue señalando que iba a haber un aumento exponencial cada 3 días también en la ruta? Esa es parte justamente de la información que hoy día exigimos que se nos transparente. Nosotros sabemos que más o menos hay 2.500 camas críticas totales de esa entre el sector público y privado. Ha señalado la autoridad de 1.800 capacidad en torno a ventilación mecánica, pero si el número es muy alto, obviamente los resultados de los pacientes después de estar tan graves como para requerir una cama UCI no son muy alentadores en otras partes del mundo. Es por eso que reiteramos avanzar en la estrategia de aplanar la curva sin saturar la capacidad. ¿Por qué? Porque ventilar a un paciente no es enchufar un ventilador mecánico y listo, se requiere todo un trabajo interdisciplinario con enfermeras, kinesiólogos, médicos, subespecialistas muy capacitados en esta materia, que obviamente son elementos limitantes para poder enfrentar de buena manera un desafío como este. Ahora un hotel sanitario está capacitado, por ejemplo, para recibir a gente en cuarentena, como explicaba el ministro. La recomendación de la doctora Davanch, que es quien nos asesora desde el punto de vista infectológico clínico, era inicialmente poder contar con clínicas de baja complejidad que pudieran justamente aislar a los casos. La idea inicial de los clínicos y epidemiólogos era aislar todos los casos positivos justamente para que esas personas no diseminaran más virus. Si las personas obviamente cumplieran al pie de la letra todas las recomendaciones, no tendríamos problema, pero gran parte de los casos que conocemos es porque la población no ha cumplido las cuarentenas o no pudimos hacer la detección al momento de ingresar del país. Es por eso que, reitero, esto requiere una colaboración absoluta de la ciudadanía. Quienes tengan síntomas de infección respiratoria alta, particularmente en la zona oriente de la región metropolitana, y fiebre sobre 37,8 de temperatura, es muy probable que tengan efectivamente este virus, y por eso, aunque hay otras patologías que lo producen, estamos intentando con epidemiología del Ministerio poder aclarar cuál es el flujograma. Mientras eso se aclara y mientras nos ordenamos en la respuesta de la red, necesitamos no seguir aumentando los focos de casos positivos a lo largo de la región metropolitana y asimismo a lo largo del país. Por lo mismo, sobre todo cualquier paciente sintomático tiene que evitar tener contacto con otras personas. Última pregunta, chicos. ¿Alguna más? Yo acá, Presidenta, hay pacientes crónicos que han denunciado que no han podido adquirir sus medicamentos y sus inyecciones. ¿Cómo podemos asegurarles que en el caso de que avance el virus, ellos van a poder seguir adquiriéndolos? Estas son el tipo de múltiples preguntas que salen diario y en donde también podemos colaborar con el gobierno o organizar con los municipios para la entrega. Distintos recintos asistenciales se han organizado para hacer entrega por más meses, 2 o 3 meses, pero obviamente eso también requiere un análisis del stock dentro de los recintos asistenciales. Obviamente, tanto desde la atención primaria como desde los hospitales hay plena disponibilidad, pero hay algún elemento más distante. Otras iniciativas podrían ser justamente la entrega en los domicilios por parte del equipo de salud o por medio de algún otro intermediario.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.